y que la Constitución prevalecerá. Hoy la derecha y también la ultraderecha lo que han tratado de hacer es amordazar nada más y nada menos que al Parlamento de España para mantener el bloqueo de una institución tan importante para el correcto funcionamiento de nuestra democracia como es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se encuentra regulado en el título 9 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre. Es el intérprete supremo de la Constitución Española y es independiente del resto de órganos del Estado. Sus sentencias tienen valor de cosa juzgada. Con el asalto al Tribunal Constitucional lo que está haciendo el Gobierno es dar un paso más para la demolición del Estado de Derecho en España y con el fin de perseguir a todo aquel que se oponga a ello y acallar a quienes se atrevan a denunciarlo. Y lo están haciendo siempre con descaro por la vía rápida, mintiendo y volviendo siempre al espantajo del guerra civilismo para llevarnos al pasado y disimular todo lo que está sucediendo. Y mientras tanto lo que hacen es intervenir cada vez más empresas, la economía de las familias, la cesta de la compra, hasta que nada ni nadie escape a su control. Las democracias del mundo. La primera categoría es democracia plena, full democracy, y entrar ahí es realmente complicado. Solo entran países privilegiados, Suecia, Dinamarca, Alemania, rara vez entra Estados Unidos, es curioso, y España había conseguido entrar ahí. Bien, hemos estado unos años y hemos salido, lo cual, a poco que uno siga la actualidad española, tampoco le extraña, ¿no? La devastación institucional que se está perpetrando de aproximadamente 4 o 5 años a esta parte, pues como primera consecuencia ha tenido esto. Han sido capaces de secuestrar la Constitución durante estos últimos 4 años. Han intentado bloquear el Parlamento y una votación en el día de hoy, algo que no había ocurrido en los 40 años de democracia. La derecha y la ultraderecha española. Y es que no todo vale. No se le puede llamar a un gobierno ilegítimo, no se le puede tildar a un gobierno emanado de las urnas, del Parlamento de España, como un gobierno criminal. Auténtico pavor y vergüenza es lo que está pasando en España en relación con la reforma del Consejo General del Poder Judicial que pretende el gobierno. La entrega, por no decir directamente el plegamiento, la súplica al cinismo y la sinvergonzonería de la clase política española. Y hablo de toda la clase política sin excepción, de PSOE y Podemos por lo que están haciendo y de PP y Vox por el cinismo manifiesto de lo que reprueban que ellos hicieron y de la solución y la alternativa que ellos plantean, que pasa por lo mismo, pero controlado por ellos. Que Pedro Sánchez vendería a sus hijas con tal de asegurarse la presidencia del gobierno sin edie y de manera perpetua, creo que es algo que nadie puede negar ya en este país. Sin embargo, lo que se plantea con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, siendo totalmente vomitivo y rechazable, no es nada diferente que no se haya hecho o pretendido anteriormente y realizado en otras instancias jurisdiccionales por otros partidos políticos cuando han tenido la ocasión. Para resumir, en España hay, por un lado, un alto órgano jurisdiccional, un alto tribunal, el Tribunal Supremo, que es el encargado de resolver en última instancia, cuando se agotan todas las vías de recurso, los procesos judiciales en sus salas. Y además es el órgano encargado de juzgar a los políticos. Y por otro lado hay un órgano no jurisdiccional que es el Tribunal Constitucional, al cual tienen acceso en exclusiva para dictaminar si una ley es o no constitucional, de acuerdo con los preceptos de la Constitución, los partidos políticos. Sirve fundamentalmente para dirimir en una cuestión si se ha vulnerado un derecho fundamental o no, y en el ámbito legislativo y de las acciones políticas, determinar si se ha actuado o sea, si se ha aprobado una ley que es o no constitucional. Son dos órganos clave para garantizarse una cobertura y un amparo por parte de la clase política y fundamentalmente por parte de aquellos que gobiernan en un periodo determinado. Así, en los 40 y tantos años que llevamos de estado de partidos en España, quien ha estado en el gobierno ha peleado y ha reformado siempre la ley del Consejo General del Poder Judicial para tener el control efectivo de estos dos órganos, unido exactamente por el Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano que tiene la potestad de sancionar, de controlar, de vigilar a todos los jueces de España, pero particularmente de nombrar a ese Tribunal Supremo, a ese alto órgano jurisdiccional encargado de juzgar a los políticos, y a una parte del Tribunal Constitucional. Tanto el Tribunal Constitucional en el artículo 159 de la Constitución como el Consejo General del Poder Judicial en el artículo 122 son nombrados directamente por el poder político por una mayoría de 3/5 en la Cámara del Congreso y en la Cámara del Senado. Por lo tanto, hace falta un acuerdo, un consenso entre las mayoritarias fuerzas políticas para nombrar a los jueces que les convienen a cada uno de ellos. Sin embargo, las diferentes reformas que se han llevado a cabo, como he explicado anteriormente, desde la primera ley, la del año 80, han dado situaciones en las cuales la renovación de uno de esos órganos no ha ido a la par que con la introducción de un nuevo gobierno en España. La derecha mediática. Hemos tenido suficiente dosis ya de progresía. En primer lugar, hay que decir que la derecha mediática y política lleva muchos días preparando el terreno para culminar hoy en la defensa abierta que están haciendo de esta estrategia golpista de la derecha judicial. Fijaos, 9 de diciembre, hace ya 6 días. El Debate, el periódico que se ha montado Bieito Rubido, exdirector de ABC. Ayuso habla sobre el asalto al Tribunal Constitucional de Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que el gobierno está dando un paso más en la demolición del Estado de Derecho. Isabel Díaz Ayuso ha realizado un llamamiento a todos los españoles y a Europa a reaccionar ante la deriva totalitaria del gobierno de Sánchez. Mismo día, 9 de diciembre, Libertad Digital. PP y Vox anuncian medidas contra la reforma del autócrata Sánchez para asaltar el Tribunal Constitucional. Y editorial de ese mismo día de Libertad Digital. El asalto golpista al Tribunal Constitucional. El Mundo, también el 9 de diciembre. El gobierno cambia la ley para consumar el asalto al Tribunal Constitucional. 12 de diciembre, OK Diario. Lo que quiere Sánchez es tener un Tribunal Constitucional a la carta. 13 de diciembre, El Mundo. Un ataque frontal al Tribunal Constitucional y al Estado de Derecho. Las reformas del Poder Judicial lo único que parecen mostrar es la prepotencia de un gobierno capaz de saltar por encima de la Carta Magna para obtener el control mayoritario del Tribunal Constitucional. Ayer, 14 de diciembre, Heraldo de Aragón, del grupo Eneo. Un ex magistrado del Tribunal Constitucional. La reforma del Poder Judicial acabaría con el Estado de Derecho. Y llegamos a hoy, 15 de diciembre. El Mundo, salvar el Tribunal Constitucional. Telemadrid, entrevista a Joaquín Leguina, titular entre comillas. El objetivo de Sánchez es que el Tribunal Constitucional le dé la razón en todas las leyes que está sacando. Regalito de Leguina a Sánchez. Y atención, Televisión Española. Repito, Televisión Española, donde también sigue mandando el PP, al igual que en el Poder Judicial. Titular: cambiar la ley orgánica del Tribunal Constitucional es inconstitucional. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que el hecho de que la ultraderecha mediática del Mundo, de Libertad Digital, del Debate y demás mentirosos profesionales pues que defiendan abiertamente el golpismo de la derecha judicial, yo creo que eso no debería sorprender a nadie. Lo triste es ver que Televisión Española permite que se propaguen los mismos argumentarios golpistas de la derecha, y eso, además de triste, es muy sintomático de lo que está pasando, porque si hoy estamos en esta situación en Televisión Española, en el Tribunal Constitucional y en el Poder Judicial, no es tanto por la actitud golpista de la derecha, que era evidente que iban a desplegar porque está en su propio ADN histórico, sino por la cobardía del PSOE y de la progresía mediática a la hora de plantar cara cuando tocaba a estos golpistas. Porque es increíble que llevemos ya 3 años de legislatura y se haya permitido al PP seguir controlando ilegítimamente poderes claves que la ciudadanía no les había dado en las urnas. O se planta cara a esta gente con contundencia, o al final los golpistas actúan como lo que son y te devoran. Con tal de asegurarse la presidencia del gobierno sin edie y de manera perpetua, creo que es algo que nadie puede negar ya en este país. Sin embargo, lo que se plantea con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, siendo totalmente vomitivo y rechazable... ¿Cómo se nombra al Tribunal Constitucional? ¿Cómo está compuesto? Se lo explico de una manera muy sencilla. Son 12 miembros. 4 los nombra el Congreso y 4 el Senado. La mayoría que se requiere es de 3/5 para evitar una sola representación política. Es una mayoría agravada de 3/5. 4 el Congreso, 4 el Senado. Mayoría de 3/5. 2 los nombra el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Se nombran
por grupos de 4 cada 3 años. Entonces, lo que pretende hacer Pedro Sánchez no se podía hacer porque el Consejo General del Poder Judicial debería de nombrar al tiempo otros 2 miembros. ¿Qué ha hecho el presidente? A decir, pues si no lo puedo hacer por la vía legal, modifico la ley. Y de esta manera, en lugar de ser mayoría de 3/5, va a pasar a ser una mayoría simple. Fíjense, aquí ya lo de la representación política va a ser la del presidente, la del partido político ganador. Se acabó la mayoría cualificada, mayoría simple, y al tiempo modifico lo del que se renueven por tercios. Es decir, yo directamente voy a nombrar a mis 2 miembros, aunque el Consejo General del Poder Judicial no haya nombrado los suyos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues muy sencillo, que el partido político que tenga la mayoría absoluta se va a hacer con los 3 poderes del Estado, directamente. Poder autoritario. Pero como esto parece ser que no nos afecta, sí que nos afecta, señores. ¿Para qué está el Tribunal Constitucional? Para velar porque se cumpla la Constitución. ¿Qué es lo que pretende hacer Pedro Sánchez? Modificar leyes orgánicas, y cuando estas leyes orgánicas se recurran al Tribunal Constitucional porque sean inconstitucionales, porque estén vulnerando la Constitución, como él va a tener la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional a su favor, él va a hacer lo que él quiera. Pero quien dice Pedro Sánchez, dice el partido político que tenga mayoría en su momento.